¿Qué les van a ver a la abuelita? Son las 8.
Muy buenos días con todos. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Bueno, con su permiso me presento. Mi nombre es Andrés Herrera. La verdad, en la cuenta de Zoom teníamos un poquito de inconvenientes en el sentido del nombre de la materia, pero quiero confirmar nada más con ustedes que están para matemática financiera, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Bien, en esta ocasión vamos a compartir estos 2 sábados, este y el siguiente, con esta materia bastante importante. Como siempre, la recomendación, si tienen a la mano su calculadora científica o pueden estar conectados a Excel, mucho mejor. Así vamos a ir practicando cada uno de los ejercicios y aplicando cada una de las teorías conforme voy avanzando en la clase. Asimismo, les voy a agradecer bastante que mantengamos los micrófonos en silencio. Cuando ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que se les repita, pues simplemente levantamos la mano aquí en reacciones que tenemos en Zoom y yo les iré asignando la palabra conforme el orden en el que levantaron la mano. De esa manera nos podemos guiar bastante armónicamente aquí en el curso y no nos desorganizamos con el uso de la palabra. Así es que cualquier cosa, cualquier duda, alguna acotación, algún caso, tal vez alguna situación apegada a la materia que ustedes quieran compartir, pues simplemente levantan la mano, termino con la idea que estoy explicando y les iré asignando la palabra para que ustedes también pues tengan la oportunidad de manifestarse con sus preguntas, sus dudas o cualquier tipo de situación. Asimismo, aquí como estamos para aprender, si es que usted necesita que se le repita, que se le ponga algún otro ejemplo, pues simplemente me avisa y vamos nosotros trabajando con lo que corresponde, nada más. Eso en primera instancia. En segunda instancia, pues vamos a tener entre manos ciertos conceptos que para algunos van a ser tal vez un poco básicos, para otros un poco nuevos, pero hay que ir respetando la organización y también el tren de avance y la velocidad de avance que tiene la materia. Hay que ir llenando ciertos vacíos que tendrán algunos estudiantes y reforzando algunos conocimientos que ya habrán comprendido en materias anteriores otros estudiantes también. Vamos a analizar también temas de actualidad, verificando la aplicación de la matemática financiera en el ejercicio profesional, en la vida real, ya en el campo laboral, en el campo del marketing, del emprendimiento, en el campo también de los negocios, y vamos a entender que prácticamente esta ciencia está conexa absolutamente a todo. Quienes gusten y tengan la oportunidad pueden acompañarme con la cámara encendida. Caso contrario, pues ustedes tendrán a disposición muy prontamente el video correspondiente para que puedan revisarlo las veces que estimen conveniente y obviamente puedan ir practicando los conceptos y los ejercicios que vamos a ensayar aquí en clases. Así es que por eso no se preocupen. Yo siempre les subo el video rápidamente una vez terminada la clase y ustedes van a tener acceso al mismo. Esta materia, bastante aleccionadora, dicho sea de paso, conlleva algunas unidades de estudio que nosotros vamos a ir abordando en estos 2 sábados correspondientes. Así es que me permito compartirles por acá el sílabus principal de la materia, en donde vamos a manejar en un inicio las nociones básicas y ciertas operaciones con números que se van un poquito más allá de lo básico y sencillo que yo puedo manejar utilizando Excel o cualquier calculadora científica. Vamos a establecer una cierta jerarquía de operaciones, vamos a trabajar con razones, proporciones, un poquito de descuento y un poquito de progresiones si es que nos alcanza el tiempo. En la segunda unidad vamos a manejar el interés y el descuento simple por pagos parciales. Vamos a manejar en unidad 3 el interés compuesto, en donde veremos ciertas unidades que tienen que ver con amortizaciones, anualidades anticipadas u ordinarias y anualidades vencidas también para manejar ciertas tablas de amortización que nos van a servir inclusive para hacer una serie de presupuestos y aplicar algunas técnicas de vital interés. Hasta ahí llegamos nada más en el estudio de la materia.
se ha considerado, o se han considerado más bien dicho, los temas que son de vital importancia nada más para sus carreras, para el ejercicio profesional en el futuro, y que ustedes deberían manejarlo bastante bien o ir con buenas bases para que puedan manejarse bastante bien con esta materia que es el primer contacto, la primera introducción a esta gran ciencia que se llama finanzas y que conlleva el buen uso o el uso correcto del dinero, del efectivo. Así es que en ese sentido tenemos 3 unidades por abordar. Vamos a irlo manejando de a poco, desde lo más simple hasta lo más complejo, con buenos ejemplos que nos permitirán a nosotros ir comprendiendo cada vez más de esta gran ciencia que prácticamente tiene distintas aristas, eh, distintos puntos en donde se irán abordando ciertos conceptos interesantísimos para ustedes que los deben manejar pues como futuros profesionales de la República. Así es que en este sentido vamos a ir como siempre desde lo más simple hasta lo más complejo, viendo los objetivos de la materia, qué es lo que se pretende con esto y vamos a ir avanzando con algunos conceptos que espero que les sean de vital importancia y más que nada enseñándoles cómo se aplica. Por ejemplo, un tema de actualidad con el que me gusta siempre comenzar es lo que está sucediendo al momento en el país con los precios prácticamente. Vemos que inclusive antes del alza del precio de los combustibles, que es un tema de actualidad, antes de la pandemia inclusive, que nos ha azotado ya un poco más de 2 años, entonces vemos nosotros que los precios se habían incrementado un 30%, inclusive en productos de la canasta básica. Y muchos a veces se preguntan, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el país? Tenemos una moneda que hasta antes de la guerra era la más poderosa conocida, como es el dólar americano, el dólar estadounidense. Y la verdad es que la inflación del país, para lo cual me voy a permitir compartirles una gráfica, la inflación del país ha sido bastante baja en los últimos 5 años de gestión. Según el boletín y el reporte del Banco Central del Ecuador, podemos nosotros visualizar aquí en esta gráfica que la inflación del país ha sido extremadamente baja en los últimos 5 años, es decir, desde el 2017 hasta el 2021, que es el año completo último, ¿no? En 2022 hay la estadística mensual nada más. Pero si hablamos de valores anuales, miren ustedes los porcentajes, ¿no? 0.04%, eso ya está en unidades porcentuales. 0.47%, 0.13%, en el 2020 una inflación negativa, menos 0.71% y 2021 1.30%. Entonces, si la inflación es el incremento sostenido del precio de bienes y servicios a lo largo del tiempo, o a su vez, un concepto que significa lo mismo, la pérdida del poder adquisitivo del dinero, entonces, ¿cómo justificamos nosotros que los precios o el precio que pagamos por los bienes y servicios necesarios para la vida se haya incrementado en un 30%? ¿Cómo nosotros podemos justificar dicho incremento? Y aquí hay muchos factores, pero uno de los principales es la tasa de interés. Nosotros en esta materia vamos a estar vinculados principalmente con 3 variables, que son los montos, que pueden ser valores presentes, valores futuros, pueden ser corrientes mixtas, es decir, valores que van cambiando a lo largo del tiempo, en incremento, en decremento, pueden ser anualidades, valores que se manejan de forma igual durante todos los años, o pueden ser perpetuidades, valores que no obedecen al tiempo. Entonces vamos a estarnos manejando nosotros con este tipo de montos para el análisis y por otro lado vamos a manejar también la tasa de interés y vamos a manejar el tiempo. Estas 3 variables van a estar incluidas en la mayoría de nuestras fórmulas o de lo que vamos a aplicar nosotros por aquí en la materia. Pero, ¿nos permiten las tasas de interés justificar acaso el incremento o el decremento de los precios a lo largo del tiempo? La verdad es que sí. Las tasas de interés, al contrario de lo que muchos de ustedes pensaban hasta el momento, son aquellos detonantes de la economía, son aquellas variables que permiten que la economía se caliente o que la economía se enfríe.
En términos financieros y económicos, esto significa que cuando la economía se calienta, pues prácticamente los precios comienzan a subir, la gente comienza a endeudarse y a veces inclusive a sobreendeudarse, lo cual no es nada conveniente para la economía de un país. En cambio, cuando la economía se enfría, esto significa que prácticamente las personas se limitan a comprar estrictamente lo que necesitan, no le dan paso a los deseos e intereses, solamente compran lo estrictamente necesario para sobrevivir y obviamente pues la economía no se dinamiza, no se genera este circulante a través de las diferentes instancias del mercado y pues obviamente eso hace que un país no crezca de un año a otro. Entonces, con las tasas de interés, los estados generalmente pueden incrementar o decrementar la temperatura de la economía en términos técnicos prácticamente. Y cuando se está calentando demasiado, ven que las personas se están sobreendeudando, comprando en demasía, suben las tasas de interés. El Estado decide subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, todo se encarece y las personas dejan de endeudarse y la economía baja la temperatura. En cambio, cuando se presenta lo contrario, la economía se enfría, resulta que el Estado baja las tasas de interés para que la gente tenga más acceso al dinero, al crédito, y obviamente la economía comienza a calentarse. Lo ideal del asunto es manejar a nivel económico la distribución y asignación de los factores de producción, que son la tierra, el trabajo y el capital, asignar los factores de producción de manera que la economía se mantenga en un ritmo templado, en una temperatura media, como quien dice, bien balanceada la economía como tal. Ahora bien, ¿por qué les explico esta situación? Esto es algo que todo futuro tecnólogo debe manejar y debe comprender, y a su vez debe también saber cómo explicar. Para ello, vamos nosotros, quienes me acompañen en el computador, por favor, a conectarnos a la página investing.com. Es una página que nos presenta a nosotros algunos indicadores financieros. En este momento les comparto la misma, la cual vamos a analizar en este momento. Obviamente no todos los indicadores, pero sí los principales que vamos a observar por acá. Entonces, estamos hablando nosotros de las tasas de interés, así es que vamos a trabajar nosotros con las tasas de interés. Por si acaso a nivel internacional las tasas de interés se les llama tipos de interés, para que no se confundan con las tasas de cambio de la moneda. Miren ustedes, quiero que se concentren por favor en este cuadrito que tenemos nosotros en la parte media derecha, este cuadrito de aquí, en donde vamos a manejar nosotros algunas tasas de interés y vamos a comprender qué es lo que está sucediendo en parte aquí en la economía nacional. Hay mucho más que esto, obviamente, ¿no? Pero no nos corresponde en esta materia analizar todo, sino quiero que se concentren únicamente en las tasas de interés. ¿Qué es lo que hacen los países que tienen moneda propia? Los países que tienen moneda propia a través de los departamentos o los bancos centrales de la nación tienden a subir o a bajar las tasas de interés. Semanalmente se reúnen los principales representantes de los bancos, un delegado de la Presidencia de la República y las cabezas de las principales empresas de los países, de las principales grandes empresas, podríamos decir, para definir, con base en los consejos de Suiza, en los consejos de Alemania, en los consejos de la Banca de Inglaterra y de otros países que conforman un grupo que se llama a veces G5 y a veces G7, dependiendo del número de naciones que se incluya, se reúnen para definir las tasas de interés. Entonces, en este sentido, cuando la economía, como les comentaba, se está calentando demasiado, bajan las tasas de interés. Suben las tasas de interés, perdón. Y cuando la economía se está enfriando, pues bajan las tasas de interés. Ahora, como el Ecuador no tiene una moneda propia, tenemos nosotros una economía dolarizada, como ustedes bien saben. Entonces, al no tener el Ecuador una moneda propia prácticamente, pues el país no tiene este lujo, no puede controlar las tasas de interés. ¿Quiénes controlan entonces las tasas de interés? Lo controla el oligopolio bancario del Ecuador.
Si ustedes se fijan en una noticia que salió hace algunos años, un poco después de que se posesione el último presidente de la República, el presidente de turno, les había pedido de favor a los bancos y a las cooperativas nacionales que bajen las tasas de interés. Y les pedía de favor en este medio de prensa, a través de un comunicado, porque no puede obligar el presidente a que bajen las tasas de interés, ya que no tenemos moneda propia. Y como no tenemos moneda propia, el Banco Central del Ecuador no tiene la potestad para modificar las tasas de interés. ¿Quiénes definen entonces las tasas de interés aquí en la economía nacional? El oligopolio bancario. Oligopolio es un término que se refiere a concentración industrial principalmente. ¿Y qué muestra el oligopolio bancario? Pues obviamente que existen unas pocas empresas que controlan el precio de mercado. ¿A qué se dedican los bancos entonces? Los bancos se dedican a vender dinero. ¿Y a cambio de qué venden este dinero? A cambio de un porcentaje que nosotros le conocemos como tasa de interés. Eso es lo que debo pagar por usar el dinero ajeno, el dinero que me prestan, el dinero que a mí no me pertenece. Entonces, en este sentido, se reúnen los principales presidentes de la banca nacional, de los pocos bancos que tenemos aquí en el país y de los cuales solamente uno es extranjero, que sería en este caso el Citibank. Se reúnen únicamente estas cabezas de los bancos y definen las tasas de interés para el país. Y la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para las cooperativas, la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera no pueden hacer absolutamente nada para eso. Entonces, es por ello que el presidente les pidió de favor nada más que bajen las tasas de interés y bajaron un par de puntos, pero esto no está de acuerdo a la economía nacional. ¿Cómo funciona entonces la banca y cómo nos está afectando estas tasas que nosotros vamos a calcular? Vamos a aprender cómo se calculan ciertas tasas, ciertos valores por acá en la materia, pero cómo nos están afectando y por qué encarecen los productos estas tasas de interés por la siguiente forma. Si se fijan ustedes aquí, tienen la tasa de interés a la que están ejecutando los préstamos las diferentes bancas a nivel mundial. Los bancos centrales les prestan a los bancos privados dinero. Los bancos privados utilizan ese dinero para generar inversiones. ¿Y cuáles son las inversiones? Pues entre muchos productos y servicios financieros, principalmente son los préstamos que dan a los clientes y a los consumidores del banco, que son personas naturales y también personas jurídicas de la economía. Muy bien, entonces, ¿a cuánto le están prestando dinero los bancos centrales a la banca privada? Aquí tienen ustedes en pantalla las tasas de interés. Miren, la Federal Reserve, que es como el Banco Central de Estados Unidos, está prestándoles al 2.5% de interés. Bajísimo, ¿no? ¿Cuánto nos cobran a nosotros? 12%, 16%. Inclusive si ustedes ingresan a la página de Ban Ecuador, van a encontrar tasas que se van por el 26, 36% inclusive, ¿no? El Banco de la Unión Europea, el European Central Bank, le está prestando a la banca privada al 0.5%. Y recuerden que gran parte de las reservas de oro del Ecuador están en la Banca de Inglaterra también, ¿no? Vamos con lo siguiente. La Banca de Inglaterra está prestando al 1.75%. La Banca de Suiza tiene una tasa inclusive negativa, menos 0.25%. Ya les explico qué significa una tasa negativa. El Reserve Bank de Australia tiene aquí una tasa del 1.85%. El Bank of Canada o la Banca Central de Canadá tiene 2.5%. El Reserve Bank of New Zealand, el de Nueva Zelanda, 2.5%. El Banco de Japón, igual negativo, menos 0.10%. El Banco Central de Rusia, 8%. Obviamente por la guerra esta tasa subió bastante. El Reserve Bank de India tiene el 5.4%. El Popular Bank of China, el Banco de China, tiene 3.70% y la Banca de Brasil tiene 13.75%. Entonces, ¿qué hacen los bancos del Ecuador
cuando necesitan dinero para prestar. Aparte de la captación de depósitos, que como es un país pequeño, no es tanta que digamos en comparación con otras naciones que son mucho más grandes que el Ecuador. Entonces, aparte de eso, pide préstamos acá, a la Fed, a la Reserva Federal de Estados Unidos principalmente. También pide a la de Europa, ¿no? Tienen contactos también en Europa. Por ejemplo, Banco Pichincha tiene sucursales en Miami, que están controladas por la Reserva Federal. Tiene sucursales en España, que están controladas obviamente por el Banco Central de Europa, de la Unión Europea. Entonces pide préstamos acá, el banco privado de aquí del Ecuador. Estas personas le otorgan los préstamos a las tasas que ustedes ven aquí, pero ellos a nosotros nos cobran unas tasas pero gigantescas. 12%, 16%, 15%, 18%, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta cuánto están ganando los bancos privados aquí en la economía nacional por prestarnos el dinero que a ellos les prestan apenas al 2.5% y a nosotros, en cambio, nos prestan al 16%? Hay una diferencia oceánica, una diferencia abismal en este sentido. Así es que es por ello que durante la pandemia inclusive o durante las peores crisis del Ecuador a nivel económico, los bancos han seguido creciendo. Durante la pandemia esa fue una de las críticas que le hicieron a la superintendenta de bancos, Ruda Regui, de aquel entonces, y fue por ello destituida después del cargo. Entonces, fue criticada porque permitió que la banca siga ganando en demasía, inclusive durante la pandemia, y no sea concurrente, no sea coherente con la economía nacional que estaba sufriendo una crisis enorme en aquel momento. Así es que en este sentido, es por ello que el oligopolio bancario hace que se eleven los precios como ustedes no tienen idea, de una forma descomunal. Y si a eso le suman ustedes el incremento de los valores de los combustibles, le suman ustedes otras políticas de Estado que obviamente atentan contra la estabilidad económica, pues obviamente esto se convierte en una crisis terrible para el Ecuador. Pero la clave está en las tasas de interés y en el oligopolio bancario, quien es el que verdaderamente toma las decisiones aquí en el país. Y curiosamente, tenemos un presidente que es propietario de uno de los bancos más grandes del Ecuador. Yo no les puedo influenciar ni política ni religiosamente, eso me prohíbe la ley de educación. Sin embargo, ustedes saquen sus propias conclusiones en este sentido. Entonces, para una persona a la cual le prestan el dinero al 16%, esta persona va a querer invertir ese dinero, recuperar esa tasa y ganar inclusive más. Entonces, esto provoca que en el mercado el precio de bienes y servicios se incremente aproximadamente en un 30%. ¿Por qué? Porque están recuperando la tasa a la que me presta la banca privada y aparte de eso están grabándole una tasa de rentabilidad adicional al asunto. Así es que por ello es lo que vemos nosotros, que el incremento de los precios no ha obedecido a la inflación. El incremento de las tasas de interés no ha obedecido a las tasas de la Fed, que es el 2.5%. Y antes estaba en menos, estaba en el 0%. Por el asunto de la guerra es lo que ha subido un poco esta tasa, pero no de una manera tan descomunal como suben las cosas aquí en el Ecuador, aquí en el país. Así es que en este sentido, pues obviamente estamos nosotros en una economía sumamente complicada. Ahí no sé si me escuchan bien, confirmen por favor. Confirmen si me escuchan bien, por favor.